Hola, preciosos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de un servidor, el pastor Eddie Hernández. Durante esta semana estaremos compartiendo la guía de estudios de la Biblia y en esta ocasión corresponde estudiarla para el 17 de enero. Si todavía no te has suscrito ni activado la campana, te animo a que lo hagas para que no te pierdas ninguna lección. Dicho esto, comencemos. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema profundo y muy vital, vida y muerte. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, que es el versículo de memoria de esta semana, Pablo nos dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta frase resume la perspectiva de un hombre que aún enfrentando la posibilidad de la muerte, veía su vida dedicada a honrar a Cristo y a predicar el Evangelio. A través de su ejemplo podemos nosotros entender que la muerte no es simplemente parte de la vida, sino que es su enemigo. Cristo venció la muerte para librarnos del temor que nos mantiene hoy día esclavos. Y Pablo nos enseña a vivir plenamente el reino de Dios, haciendo un impacto eterno con nuestra fe y nuestras acciones. Durante esta semana vamos a descubrir cómo aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria, como la brevedad de la vida que nos llama a actuar con propósito y cómo fomentar la unidad de la fe, tal como Pablo lo destacó en su carta a los Filipenses. En la parte del domingo, el tema es Cristo será glorificado. De manera de introducción nos presentó que en Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 20 dice: porque sé que esto resultará para mí en salvación por vuestra oración y por el auxilio del Espíritu Santo, conforme a mi ardiente expectación y esperanza, que nada aprovechará mi gloria sino la de Cristo, ya sea que viva o muera. Para Pablo lo más importante no era ser absuelto de su juicio, ni tampoco librarse de la prisión. Su mayor anhelo era que Cristo fuera magnificado en su vida, reflejara la gloria y el poder de Cristo Jesús. Pablo no era un delincuente, pero había sufrido más de lo que muchos de nosotros podríamos imaginar. En 2 de Corintios, capítulo 11, del 23 al 27, describe sus azotes, naufragios, peligros y hambre. Sin embargo, incluso todo ese sufrimiento no dominaba su corazón. Lo que más le importaba era el bienestar espiritual de las iglesias y personas a quienes había llevado a Cristo Jesús. Como él mismo dijo en 2 de Corintios 2:15, estoy dispuesto a gastarme y a gastarme por el bien de los creyentes. Para Pablo entendía que la entrega total por los demás reflejaba la vida de Jesús. No buscaba reconocimiento, tampoco comodidad o seguridad, sino que su vida glorificara a Dios. Es importante entender esto, que Pablo se preocupaba profundamente por cada iglesia que había fundado y por cada persona que había guiado a Cristo Jesús. De acuerdo a Corintios, Tesalonicenses y Gálatas, vemos que su amor hacia ellos es como la de un padre, y su ejemplo nos recuerda que el verdadero liderazgo cristiano implica servicio y sacrificio, no poder ni tampoco prestigio. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo tratas a las personas, especialmente a quienes no te tratan bien? Porque cada acción, cada palabra y cada actitud puede glorificar a Dios o disminuir tu testimonio. Los cristianos fieles como Pablo viven para mostrar la verdad del Evangelio, e incluso frente a la persecución o incomprensión. Esto significa invertir tiempo, amor y paciencia, perdonar, servir, hablar con integridad, aunque nadie lo note. La fidelidad en lo cotidiano y la paciencia frente a la adversidad son un sermón vivo que magnifica a Cristo, y tal como Elena G. de Juárez lo expresó en algún momento, ella dijo: Pablo en Hechos de los Apóstoles, que
Lo más importante no es nuestra comodidad ni tampoco seguridad, sino que Cristo sea glorificado en nuestra vida. Como Pablo debemos estar dispuestos a gastarnos y a gastar por el bien de otros, viviendo de manera que cada acción revele a Jesús al mundo. En la parte del día lunes vimos varias lecciones y se presentó el tema de cómo enfrentar los desafíos de la vida cristiana y cómo permanecer firmes en medio de la prueba. Esa lección profundizó en un tema que nos recuerda la esperanza profunda del creyente. Morir es ganancia. Y todos, especialmente los creyentes, somos partícipes del gran conflicto cósmico que afecta a nuestro entorno y también nuestro interior. Hasta nuestro último día de la vida vamos a experimentar de alguna manera esta lucha cósmica. Sin embargo, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6 dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestra guerra es espiritual. Las armas más poderosas que tenemos son las ideas, sean buenas o sean malas. Y Satanás usa muy bien la crítica, la traición, el miedo y la presión del grupo y muchas otras tácticas que los cristianos nunca debemos de emplear, sino todo lo contrario. El cristiano debe usar el amor, la misericordia, la paz, la mansedumbre, la paciencia, la bondad, el dominio propio. Pero nuestra arma más poderosa, si se usa correctamente, es la palabra de Dios manejada por el poder del Espíritu Santo. Solo Dios puede transformar nuestros corazones y nosotros somos simplemente los instrumentos que Él utiliza. Pablo presenta un punto clave en esta lección. Filipenses 1:21-22 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En medio del gran conflicto, Pablo destaca algo sorprendente. No temía la muerte porque confiaba plenamente en Cristo. Estaba dispuesto a soportar cualquier injusticia aquí en la tierra, sabiendo que su vida y su futuro estaban en manos de un tribunal superior. Por eso nuestra batalla no es tanto por nuestros derechos, sino por lo que es justo, contrario a las ideas que la fuerza hace a la razón. La verdadera fortaleza viene de la sumisión a la voluntad de Dios. Jesús es el ejemplo perfecto de esta obediencia, como Pablo nos recuerda en Filipenses capítulo 2. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cómo estás experimentando la realidad del gran conflicto en tu vida? ¿Cómo ves los desafíos, las injusticias, la dificultad? Debería verse como una oportunidad para confiar más en Cristo Jesús, sabiendo que Él ya ganó la victoria por nosotros. Esto nos da consuelo y fortaleza porque nos recuerda que aunque enfrentamos sufrimientos o incluso la muerte, la vida eterna con Cristo es ganancia. Nuestra fuerza no viene de reclamar derechos, sino de vivir con fidelidad y obediencia, confiando plenamente en Dios. En resumen de esta sección, presenta que nuestra lucha es espiritual, nuestras armas son divinas y nuestra esperanza es segura. Morir no es una derrota, morir en Cristo es ganancia, porque nuestra vida ya está asegurada en Él. Que hoy podamos vivir con valentía, amor y fidelidad, reflejando a Cristo en cada acción y decisión. En el día martes vamos a profundizar el tema tener confianza, confiando plenamente en que estar con Cristo es nuestro destino final. Filipenses capítulo 1, versículo 23-24 menciona: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo aquí en esta parte compara dos realidades. Primero, vivir para Cristo y morir para estar con Él. Para él, estar con Cristo después de la muerte es mucho mejor porque es la culminación de su vida de fe y testimonio.
pero también clarifica sobre su muerte. Dice que este pasaje muchas veces ha sido malinterpretado a lo largo de los siglos, porque es importante entender que los muertos realmente descansan en la tumba hasta la resurrección. Como dice Eclesiastés 9:5, Juan 5:28-29, los muertos nada saben. Y Jesús mismo explicó esta parte sobre Lázaro. Nuestro amigo se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño, decía Jesús. La muerte es como un sueño profundo del que Jesús despertará a sus fieles seguidores en su regreso. Entonces, junto con los santos que estén vivos, serán llevados al cielo para estar eternamente con Él. De acuerdo a lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16-17. Para Pablo, ser desatado significaba ser liberado de la vida presente para estar con Cristo, participando del sufrimiento y de la muerte hasta llegar a la resurrección. Él sabía que al cerrar sus ojos, al morir, lo primero que iba a ver al abrirlo sería a Jesús viniendo en las alturas de los cielos, quien lo recibiría y lo llevaría a un lugar que él ha preparado para quienes lo aman. Aunque Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo, también comprendía que quedar en la carne era necesario para servir a los demás. Esto nos enseña que como cristianos debemos de vivir con mucho equilibrio. Primero confiando en la muerte como un descanso y esperanza y viviendo con propósito para la gloria de Dios mientras estamos aquí. Aunque no nos agrada la idea de la muerte porque es un temor para todos, lo primero que veremos tras morir será el regreso de Cristo. Pensar en esto puede ayudarnos a vivir sin miedo, con mucha confianza y dedicando todos los días nuestras acciones a Cristo, sabiendo que nuestra recompensa es segura en Cristo Jesús. De esta lección podemos tener nosotros confianza total en Cristo porque morir para estar con Él es ganancia y vivir para Él es un privilegio. Que cada día podamos recordar que nuestra vida tiene un propósito, querido amigo. Nuestra muerte tiene esperanza. Confiar plenamente en Cristo nos da valor para vivir y también para descansar. También esta semana nos habla acerca de permanezcan unidos, corresponde al día miércoles, y es que la última oración de Jesús por sus discípulos estuvo dominada por un tema clave, la unidad. Jesús miró más allá de la cruz, anticipando su reencuentro con el Padre y con nosotros. Él dijo, Padre, que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean mi gloria, la que me has dado por cuanto me has amado desde la creación del mundo. Jesús oró para que sus hijos sean uno, como lo somos nosotros, en 1 de Juan 17:11. Y enfatizó que la desunión tiene consecuencias nefastas porque muchos no van a creer en la unidad. La unidad sirve para que el mundo vea y crea que Dios envió a su Hijo. También, por otro lado, Pablo nos habla acerca de la unidad cuando estudiamos Filipenses 1:27 y lo comparó con la oración de Jesús. Aquí la clave para la unidad de la iglesia está en vivir como ciudadanos del reino de Dios, no del mundo. La palabra griega politeumai significa portarse dignamente o vivir como ciudadanos, reflejando las características del Sermón del Monte: pobres en espíritu, mansos, hambrientos y sedientos de justicia, misericordiosos y puros de corazón, pacificadores, dispuestos a amar a los enemigos y a hacer el bien incluso a quienes nos odian. En resumen, esta parte es que vivir como ciudadanos del cielo es practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con nuestro buen Dios. A veces nos incomoda la bondad de otros, incluso puede caer en la tentación de disminuir su valor por sentirnos muchas veces mejores. Ahí entra el problema del orgullo que tenemos que dejarlo a un lado. Por eso el llamado de Dios es claro para ocuparnos en ser más amorosos, generosos, misericordiosos, humildes, siguiendo el ejemplo de Jesús. Por eso Elena G. White nos advierte que la desunión surge muchas veces del orgullo. A medida que la iglesia ha cultivado el orgullo y la ambición mundanal, el Espíritu de Cristo se ha ido y apartado de ella.
Quiero preguntarte, ¿cómo puedes contribuir a la unidad de tu iglesia en tu hogar? Pues aprender humildemente, ser mansos, ser generosos, eso fortalece nuestras relaciones y hace que el amor sea visible en nosotros y que el mundo vea que Jesús está en nuestros corazones. Que tu iglesia refleje la humildad y que des un testimonio muy poderoso hacia otras personas. No olvides que la unidad no es opcional, es esencial para mantener la iglesia. Cada uno de nosotros debe fortalecer esa parte y vivir como ciudadanos del reino de Dios, siguiendo el ejemplo de la humildad y la mansedumbre de Jesús. Que tu vida, que mi vida refleje cada día a Cristo Jesús y que glorifique a través de nuestras acciones a otros y traigamos a otras personas a los pies de Cristo Jesús. La parte de día jueves vemos acerca de cómo mantenernos unidos, pero sin temor. En Filipenses 1:27-30 dice: portaos de manera digna del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. No os dejéis intimidar en nada por los adversarios, porque a vosotros os ha sido concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Pablo conecta la unidad con la fe y también la intrepidez. La estrategia de Satanás muchas veces es dividir para conquistar, pero Jesús mismo advirtió: si una casa estuviera dividida contra sí misma, no podría permanecer. La desunión es mortal, pero la unidad, en cambio, fortalece nuestra misión de proclamar el evangelio y nos sostiene firmes en la fe y hace crecer a su iglesia. Nuestra unidad no puede separarse de la verdad y también de la misión. Como el remanente de la profecía bíblica, estamos llamados a proclamar el evangelio eterno a toda la nación y lengua. La oración de Jesús en Juan 17 destaca que la palabra de Dios es la clave para la unidad, porque cuando tenemos unidad, verdad y misión juntas, no hay nada que temer. Y si falta alguna, pues todo falla. Por eso Pablo exhorta: en nada se dejen intimidar. Satanás es un enemigo derrotado. Aunque nos quite la vida por nuestra fe, nada puede separarnos si seguimos el bien. La verdad divina sigue su curso y el diablo no puede detenerla, porque ya este conflicto cósmico está ganada en victoria en Cristo Jesús. Yo sé que la vida en este mundo no es nada fácil. A veces hay personas injustas y enfrentamos situaciones difíciles, complicadas, como en el caso de la vida de Job, donde él enfrentó situaciones y era una persona recta y temeroso de Dios. Hoy en nuestros días también pasamos por situaciones difíciles, hay cristianos que están sufriendo. Sin embargo, no estamos solos. Dios está siempre con su pueblo. El discípulo de Cristo debe estar dispuesto a padecer por su fe, sabiendo que el sufrimiento tiene un propósito y que la recompensa final es segura. Finalmente, quiero preguntarte: ¿cómo nos ayuda la unidad a enfrentar la oposición sin miedo? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio? Que cada acto de fe, de fidelidad, cada decisión de vivir en armonía y obediencia fortalezca nuestra valentía y que haga visible el poder de Dios en medio de tanto sufrimiento. En resumen de esta lección, podemos decir que unidos y firmes, los cristianos no tenemos que temer. La unidad, la verdad y la misión van siempre de la mano y nos permite enfrentar la adversidad con mucha valentía. Aunque el sufrimiento sea inevitable, podemos tener esperanza y consuelo confiando en que Cristo nos sostiene y nos da la victoria final. Querida familia, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de reflexión contigo. Recuerda que cada día es una oportunidad para acercarnos más a Cristo y vivir con propósito y reflejar su amor a los demás. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita y compartir estos mensajes con tus amigos y familiares para que más personas puedan ser edificadas por la palabra del Señor. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.